Shalom a los que nos van a estar mirando acá por TikTok y a través de YouTube también. Como cada sábado estamos estudiando la porción, ya habíamos comenzado el libro de Levíticos y vamos en el capítulo 6 del versículo 8 al capítulo 8, versículo 32. Que significa en hebreo, Tzva, no lo sé pronunciar bien en hebreo, pero en español significa manda. ¿Por qué se le da ese versículo, ese nombre? Por las primeras palabras que aparece en Levíticos capítulo 6, versículo 8. Dice, habló aún Yahweh a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar cada mañana. Yo le puse como título a esta palabra, ¿qué nos enseña el libro de Levítico? Quizás este es un libro que en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, es un libro que se ha dejado de lado. Mayormente los cristianos evangélicos se lee mucho lo que es los evangelios, ¿no? El Nuevo Testamento. Pero este libro es como algo que se ha dejado de lado porque piensan que los ritos ceremoniales que se hacían en este libro ya están abolidos y no tienen ninguna importancia para nuestras vidas. Sabemos y entendemos que hoy ya no hacemos sacrificios, ¿no? Pero el libro de Levítico, así como toda la palabra, nos puede dar una parte espiritual, una enseñanza espiritual y una parte, ¿cómo se dice?, literal. En este caso, en este libro, tenemos que entender que también nos va a enseñar para nuestras vidas espirituales, para nuestra vida cotidiana. Y vamos a recordar qué nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17. Dice así, hablando acerca del joven Timoteo. Vamos a leer del versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, acá nos está diciendo que Timoteo había aprendido desde su niñez las sagradas escrituras. Y como dije, el libro de Levítico piensan que eso ya no tiene importancia para nuestras vidas. Pero acá, ¿de qué sagradas escrituras nos estaba hablando? Del Antiguo Testamento, de la ley, los salmos, los profetas. Obviamente que eso fue escrito para ese momento y el Nuevo Testamento no estaba escrito. Pero sabemos también que los evangelios, que toda la Biblia incompleta como la tenemos hoy, nos ayuda, dice en el versículo 16, es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, toda la palabra. Pero en ese momento estaba hablando del Antiguo Testamento. Entonces, podemos entender que no tenemos que desechar el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar algo y nos va a enriquecer nuestra vida espiritual. Ahora, quiero que tengamos presente que este libro nos va a enseñar cómo debemos presentarnos delante de Dios. ¿Cómo podemos presentarnos? Tenemos que tener en claro que nosotros, como sacerdotes de nuestro hogar y como también hijos del sacerdote Jesús Yeshua que está en los cielos. Entonces, esta palabra la quise dividir en dos partes. La primera parte, vamos a hablar sobre las tareas que tiene el sacerdote Aarón y los hijos del sacerdote, los hijos de Aarón. Y lo vamos a comparar con el sumo sacerdote Yeshua, Jesús, ¿sí? Y la segunda parte, que vamos a dividirla, vamos a poder comprender los siguientes puntos de estas tareas. O sea, Levítico nos habla de estas tareas. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué es un holocausto? ¿Qué es una oblación? ¿Qué es un sacrificio por el pecado? ¿Qué es un sacrificio por la culpa? ¿Qué es una consagración? ¿Y qué es un sacrificio de paz? Porque todo el libro de Levítico nos habla de los sacrificios, ofrendas. Entonces,
tenemos, y sé que esta parte puede ser un poco complicada, téngame paciencia, en el video va a quedar en YouTube, en Muná Nazarena, y le pueden dar pausa, le pueden reproducir y anotar, ¿sí? Entonces, si nosotros no entendemos qué significan estas cosas que yo nombré, no vamos a entender el libro de Levítico. Pero vamos a empezar por la primera parte, la tarea que tenían que hacer el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Tengan en mente que esto también nos va a hablar a nosotros, como sumo sacerdote de nuestro hogar y como hijos del sacerdote Yeshua. ¿Ven? Entonces, en Levítico 6, versículo 8, habló aún Yahweh a Moisés diciendo, manda, que es la palabra tzvah, a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá los calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras del sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y vamos a leerlo hasta ahí. Entonces, la primera tarea que se le da al sumo sacerdote Aarón es que debía vestirse. Y esto, como dije, no solo literal, vestirse, sino que nos habla espiritualmente. ¿Vestirnos de qué? De autoridad e identidad, para ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios. La segunda tarea que tenía el sumo sacerdote era apartar la ceniza. ¿Qué nos enseña esto? Nos habla acerca de la humildad. ¿Por qué? Imagínense alguien importante, un rey, un presidente, alguien con autoridad, ¿no? Invita al pueblo a comer un asado. Vamos a hacerlo acá bien uruguayo, a comer un asado. Este personaje, vamos a decir, importante o un rey, no iba a servir la mesa, no iba después de terminar el asado a quitar la ceniza. Él manda a otra persona que haga ese servicio. Entonces acá el apartar la ceniza nos habla de tener un corazón humilde. A pesar que él estaba vestido con autoridad, con identidad, él tenía que hacer ese trabajo. ¿Qué nos enseña eso? No solo autoridad, sino que este sumo sacerdote, nosotros no tenemos que caer en el ego y la soberbia. Nosotros entendemos que tenemos autoridad, que tenemos identidad en el Señor. Tenemos una vestidura diferente a la que el mundo tiene. Y nosotros no podemos caer en el ego y la soberbia de creernos más que los demás. Entonces esto nos enseña humildad y el aprender a servir a los demás, a hacernos pequeños. Amén. ¿Recuerdan la parte de Yeshua cuando él le lavó los pies a sus discípulos? Y Pedro decía, no, ¿cómo vas a lavarnos? Yo tendría que lavarte, no. Yeshua se hizo pequeño y nos enseñó la humildad y nos enseñó a servir a los demás. Y esto no solo también nos habla de la humildad, sino que también nos enseña a que esas cenizas que debían ser apartadas, debían ser quitadas, representa la basura, el resto de los sacrificios que quedaban. O sea, nosotros nos enseña esta palabra de la humildad y de quitar esa basura de nuestras vidas cada mañana. O sea, que debemos despojarnos, porque dice acá, ¿no? Que él se viste, hace el holocausto y luego aparta la ceniza, pero en el versículo 11 dice, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que debemos quitar cada mañana nosotros, como ese altar, toda la basura, todo el pecado, todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, en un lugar limpio. ¿Qué puede ser este lugar limpio? Entregárselo a Dios. Yo tengo esto, tengo este sentimiento, me pasó esto en este día, no lo quiero tener, tengo enojo, tengo, no sé, el sentimiento que sea todo contrario a la palabra de Dios. Entonces se lo entregamos
a Dios. Entonces, el segundo punto era no permitir que el fuego se apague. O sea, si nosotros acumulamos las cenizas, ¿no?, que es la basura, lo que ya no sirve, va a terminar ¿qué? Apagando las brasas, apagando el fuego, que es la presencia de Dios. Entonces, por eso cada mañana nosotros debemos presentarnos y entregar esa ceniza que durante todo el día estuvo ahí, esa basura que pudimos estar acumulando. Entonces tenemos esa tarea. Se vistió con autoridad, se vistió con identidad, pero también se vistió de humildad y aprendió a servir como alguien no mayor, sino aprendió a ser el más pequeño. Y se despojó, o sea, no importa la autoridad que Dios me dio, a mí, Ximena, Emiliano, Olga, sino que yo me despojo y aprendo de todas aquellas cosas, me despojo de todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, para que el fuego de Dios no se apague. Amén. Entonces, teníamos esta la tarea para el sumo sacerdote Aarón. Pero ahora viene la tarea para los hijos del sacerdote. En Levítico 6, versículo 14, esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar, y tomarán de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y a sus hijos sin levadura, se comerá en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la que la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones tocante las ofrendas encendidas para Yahweh. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Yahweh a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Yahweh el día que fueren ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yahweh. Perdón que le leí todo eso, pero era para que tengamos presente. Esta ofrenda nos habla de una ofrenda de cereales, de harina, pero que nos repite acá 2 veces, sin levadura. Nosotros, como hijos del sacerdote, no tenemos que tener levadura. Todos entendemos, y los que nos siguen a través de YouTube saben que la levadura representa el pecado. Entonces, como buenos hijos imitadores de un sacerdote celestial, no tenemos que presentarnos con las manos vacías y con manos sucias o una ofrenda con relación al pecado. Nosotros somos esa ofrenda. Nosotros no nos podemos presentar delante de Dios así: yo te quiero, yo te amo, Dios, y no me arrepiento de mis pecados. O sea, Dios va a decir: bueno, pero estoy esperando que vos des el primer paso. Dios puede ser que te escuche, ¿sí? Como Caín y Abel. Pero Él está esperando que nosotros hagamos esa ofrenda, que no tengamos levadura de maldad. Esto es sencillo para comprender. Entonces, estas tareas que tenía el sumo sacerdote, Aarón y sus hijos, la vamos a relacionar con la tarea que hizo y que tiene Yeshua. Si ustedes se acuerdan, cuando se hicieron las vestiduras del sacerdote, el sacerdote no podía romper las vestiduras porque, ¿qué pasaba? Se rompía el sacerdocio levítico. Entonces, antes del sacerdocio levítico, o sea, antes que ellos entraran en el desierto, existía otro tipo de sacerdocio, ¿sí? Pero ¿qué pasó en tiempos de Yeshua? Caifás, como ese representante de sacerdocio levítico, cuando Yeshua lo fueron a inspeccionar a Yeshua, dice que él se rasgó las vestiduras. ¿Qué pasó ahí? Se rompió el sacerdocio levítico y comenzó a funcionar el sacerdocio que había antes, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y lo vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 7, para que ustedes me digan qué está diciendo esta muchacha. Hebreos capítulo 7, versículo 17, dice, hablando de Yeshua, ¿no? Pues
se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Acá no está hablando de la ley, está hablando del sacerdocio. Queda abrogado el mandamiento anterior, el mandamiento del sacerdocio. ¿Por qué? Porque era débil. Y ahora vamos a ver que hubo un sacerdote que cumplió. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. ¿Qué hacía el sacerdote? Se presentaba delante de Dios para acercar al pueblo, o sea, como un intermediario entre Dios y el pueblo. Pero el hombre era débil, ¿sí? Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un nuevo mejor pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto de los sacerdotes. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. En el orden anteriormente de Levítico estaba el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que también funcionaba de padre a hijos. Moría uno y seguía al otro, igual que en el Levítico, ¿no? Dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, Yeshua, si bien murió, resucitó y vive para siempre. Entonces su sacerdocio no tiene final. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y en el 8 nos dice, versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el de hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Yeshua, como ese sacerdote según el orden de Melquisedec, hizo una vez y para siempre, o sea, se sentó, ministró y ofreció todos los sacrificios. Entonces acá podemos ver que él, siendo el sumo sacerdote que se vistió, luego de que Caifás rompiera, se vistió con esas vestiduras, también quitó las cenizas del pecado que había en el mundo. Y se despojó también de sí mismo de esas vestiduras. Vamos a leer en Mateo 27. Vamos a ver que él se llevó esas cenizas, esa basura, ese pecado que había en el mundo y la apartó en un lugar limpio. Vamos a ver qué nos dice en Mateo capítulo 27, versículo 57. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre. Mateo 27, versículo 57. Gracias. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Primero lo envolvió con unas sábanas limpias y en un lugar nuevo. ¿Qué nos quiere decir nuevo? Limpio. Yeshua murió como el sumo sacerdote, quien se llevó esa basura que había en el mundo y la llevó en un lugar limpio, cosa que nosotros teníamos que hacerlo. Y también vemos que él que luego de quitar esas cenizas, también se quitó las vestiduras. ¿Qué nos dice en Filipenses 2, versículos 5 y 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, teniendo la autoridad, la vestimenta, la identidad, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó de sí mismo. ¿De qué se despojó? De las vestiduras que él tenía. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él quitó esas vestimentas, se humilló a sí mismo. Nos enseñó lo que es la humildad, nos enseñó lo que es servir. No tomó en cuenta su autoridad, su poder, sino que se despojó de sí mismo. Y también nos enseñó y nos invitó a participar de su cuerpo. Porque veníamos hablando que el sacerdote se debía vestir, debía quitar las cenizas y debía luego quitarse esa vestimenta, pero también luego nos enseña de la ofrenda de los panes sin levadura. Él nos invita a participar de esa ofrenda. En Mateo 26 dice: tomad, este es mi cuerpo. Sabemos que Él fue sin levadura, sin relación con el pecado. Él nos enseña que debemos participar de su cuerpo. Amén. Entonces, todas estas cosas las podemos tomar para nuestras vidas. Aprender de la humildad, aprender a servir a los demás, a no creernos mejores que nadie. ¿Por qué? Porque si somos hijos del sacerdote, tenemos que ser imitadores de Él. Esta es la primera parte, que es sencilla para aquellos que recién están empezando. Pero ahora quiero que pasemos también a una segunda parte que nos va a hablar acerca de lo que dije al principio, que es una ofrenda, que es un holocausto, que es un sacrificio por el pecado, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cada uno. Sé que puede ser un poco complicado esto, pero cuando podamos comprender qué significa cada cosa, qué sacrificio representaba lo que hacían los sacerdotes, podemos entender para nuestras vidas, tomarlo como enseñanza para nuestras vidas. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es una ofrenda? Ofrenda es la palabra hebrea korban, que tiene su origen en la palabra hebrea karab, que significa aproximarse. La ofrenda es un medio de aproximarse al altar. También esta palabra en el griego es la palabra dorón, que significa regalo o obsequio. Hay que entender una cosa. La Biblia completa, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Luego se tradujo al griego, también al latín, al castellano, al español como tenemos nosotros. Por eso a veces voy a dar palabras en hebreo y también en griego. Entonces, repito, que la palabra griega acá como ofrenda es la palabra dorón, que significa regalo, obsequio. ¿Por qué era necesario dar una ofrenda a Dios? Vamos a leer el Deuteronomio capítulo 16. Dice: ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías, cada uno con la ofrenda, aquí está la palabra, de su mano. Vamos a leerlo hasta ahí. Ninguno debía presentarse delante de Dios con las manos vacías. ¿Y por qué debían presentarse a Dios con algo? Porque así nosotros demostramos su majestad, su superioridad ante el rey. ¿Acaso nosotros, por ejemplo, imagínense que un presidente, un rey, el rey de Inglaterra, ¿no?, nos invite a una cena? ¿Vamos a ir con las manos vacías? O cuando un amigo, ¿no? Cuando un amigo nos invita a comer, ¿verdad que llevamos, aunque sea una gaseosa? Llevamos algo. ¿Y cuánto más cuando nos tenemos que presentar delante de Dios? Por eso, ninguno se debía presentar delante de Yahweh con las manos vacías. ¿Por qué? Porque demostramos que Él es nuestro Señor. Porque demostramos que Él tiene majestad y autoridad. Eso es una ofrenda, presentar algo delante de Dios. Ahora pasamos a la pregunta: ¿qué es un holocausto? Porque muchas veces, durante todo lo que es Levítico, vamos a ver que nos repite: harás un holocausto, un sacrificio, una ofrenda. Y vamos a ver que cada cosa de lo que está nombrando son cosas diferentes. Y pensamos que es una misma, está hablando de lo mismo, pero no.
Hablamos que ofrenda es algo que es un obsequio, es un regalo que nos ayuda a aproximarnos adelante de la presencia de Dios. ¿Amén? Entonces, holocausto es la palabra hebrea olá. Estas palabras las podemos ver en Levíticos, si quieren lo pueden anotar, lo voy a decir, Levíticos 1, capítulo 1, del 1 al 7, y el capítulo 6, versículo 8 al versículo 13. Hay algo que lo pueden encontrar en internet que se llama el diccionario Strong, que está en griego y está en hebreo. Si ustedes buscan estos versículos, verán que le va a aparecer un numerito y le va a aparecer la palabra en griego o en hebreo, depende cómo lo busquen. Esta palabra holocausto es la palabra olá en hebreo, pero en griego es la palabra holocaustoma, que se resume en dos palabras: holos, que significa por completo, cayó, que significa quemado. Entonces podemos decir que un holocausto es una ofrenda quemada por completa que asciende, porque la palabra olá significa ascender. Y la palabra en griego es holocaustoma, que viene de dos palabras, repito, holos, que significa completo, y cayó, que significa quemado. Entonces, un holocausto es una ofrenda quemada por completa que asciende a la misma presencia de Dios. ¿Se entendió? Vamos a ver ahora, yo sé que es complicado para lo que, pero después lo van a tener en YouTube y van a poner pausa. Si no, vamos a estar 2 horas hablando de todos los versículos. ¿Qué es una oblación? Una oblación, esta palabra la podemos encontrar en Levíticos capítulo 2:1 al 16 y el capítulo 6, versículo 14 al 18. Es la palabra minja, que significa donación. Acá también esta palabra en griego fue traducida como sisia, en griego la palabra oblación es sisia, que en castellano se tradujo como sacrificio. Por ejemplo, en Levítico 7:37, se lo voy a leer, 7:37, dice: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Aquí cuando dice del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, es la palabra en hebreo minjá. En hebreo aparece como minjá. En griego es la palabra sisia, Z-I-S-I-A. Pero en castellano nos apareció como sacrificio. ¿Y por qué se tradujo en el castellano como sacrificio? La respuesta está en que del griego se pasó, o sea, se tradujo en la Biblia del griego al latín. En el latín, esta palabra acá como sacrificio es la palabra oblatio, sería así. Pero la tradujeron en el castellano como sacrificio. Sacrificio. En hebreo como minjá y en griego como sisia. Es bastante complicado esto, pero ahora vamos a ver, después les voy a hacer un resumen y lo van a poder comprender bien. ¿Amén? Entonces, ¿qué es una minjá? ¿Cuándo se da una minjá? Una oblación. Recordemos que oblación era una donación. Era una ofrenda de cereales, de vegetales. ¿Amén? Entonces también podría existir una oblación, una donación de animal, pero la mayoría eran de cereales. Una minjá sería lo que ofrecieron Abel y Caín. ¿Se acuerdan? Que dice que Caín ofreció hizo esa ofrenda de cereales. Abel también lo hizo, pero además dice, Abel ofreció otro tipo de sacrificio que era el sacrificio por el pecado. Pero acá, en ese ejemplo de Abel y Caín, era una minja, una oblación. ¿Amén? Entonces pasamos a la tercera, ya me perdí el número, pregunta que ¿qué es un sacrificio por el pecado? Vieron que acá en el versículo 37 del capítulo 7 nos habla de holocausto, de ofrenda, de sacrificio por el pecado, de sacrificio por la culpa, de sacrificio por la paz. ¿Qué es un sacrificio por el pecado? La palabra pecado lo podemos ver en Levítico 4,
versículo 1 al 5 y el versículo 13. El capítulo 6, 24 al 30. Tomen nota. Esta palabra, pecado, es la palabra en hebreo hatat, que significa pecado, culpa, expiación, pecar. La palabra pecado en castellano puede aparecer relacionada con más de un vocablo en el hebreo original. La diferencia entre el pecado como el hecho en sí mismo y otras como el sacrificio de la persona que debe ofrecer por una transgresión determinada. Ahora lo voy a explicar bien. Por ejemplo, van a ver que en toda la Biblia aparece pecado. Pecado acá, pecado allá. Pero en el griego, en el hebreo, a veces son diferentes las palabras. En el castellano, en nuestro idioma, aparece todo como pecado. Pero si no comprendemos lingüísticamente, o sea, su significado original, perdemos de vista de qué nos está hablando. Y nos da un ejemplo acá, de hatat. En Génesis capítulo 4, hoy hablamos de Abel y Caín. En Génesis 4, versículo 7 dice: si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí la palabra, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Aquí la palabra pecado es la palabra hatat. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre todas estas palabras que en español nos llegó como pecado. Génesis 26, 10. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido con alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Aquí también es traducido en el español como pecado, pero la palabra aquí en hebreo es la palabra asam, que significa culpa por ignorancia. La primera, la palabra hatat que vimos en Caín y Abel, es la palabra, o sea, un pecado que se cometió conscientemente. Acá, en este ejemplo, nos habla de asam, que es por la culpa, por un pecado que se cometió por ignorancia, por no saber. Amén. Así como en este caso, Abimelech no sabía que la esposa de Abraham Sara era esposa de Abraham. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Entonces dice que Abraham dice: mejor decir que sos mi hermana, que en realidad eran hermanos, eran medios hermanos. Porque si no, dice, ellos sabían la historia de que si era una mujer bonita mandaban a matar al esposo y se quedaban con la mujer. Entonces Abraham tuvo miedo, y también sucedió con Ismael, con Isaac. Entonces le dijo el rey Abimelech: hubieses traído pecado, o sea, por mi ignorancia de no saber que ella era tu esposa, íbamos a cometer un pecado. ¿Sí? Esos son los dos tipos de pecado, consciente e inconsciente. Y en Génesis 31, versículo 36, también nos habla de otro tipo de pecado. Dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? O sea, ¿cuál es mi transgresión? Es la palabra hebrea pesá, que significa ¿cuál es mi ofensa? ¿Cuál es mi falta? ¿Cuál es mi delito? ¿Vieron acá? Fue la palabra pecado o transgresión, en el español fue traducido así, pero en el hebreo es la palabra pesá, que significa falta o delito o infracción. O sea, podemos cometer un pecado por ser consciente. Si yo sé que robar está mal, estoy siendo consciente. Pero hay pecados que pueden ser por falta de conocimiento, ¿no? Y esta palabra que aparece como pecado acá es la palabra pesá, o sea, ¿qué falta tengo yo? Por una falta que haya cometido, también puede ser por ignorancia. ¿Amén? Entonces eso es un sacrificio por el pecado, o sea, por hatat. Debemos presentar un sacrificio por nuestros pecados, que somos conscientes, que nosotros decimos: Señor, me equivoqué, el Espíritu me habló y me dijo, hice esto y lo otro. Y a veces el Espíritu no nos dice nada, o lo cometemos por falta de conocimiento. Y ahora vamos a ver cuál es el sacrificio por la culpa.
Entonces, repito, a veces tenemos que entender, analizar las palabras lingüísticamente y contextualmente para saber de qué se nos está hablando. Porque en el español se nos puso pecado, pero esa palabra podría significar otra y que no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es un sacrificio por la culpa? Es la palabra hebrea, como dije, asam. O sea, el ejemplo que nos da puede estar en Levítico 5, versículo 14 al 15 y capítulo 6, versículo 7. Un sacrificio por la culpa de la ignorancia. O sea, por un lado tenemos el pecado que cometemos consciente, el hatat, y por otro lado, por la ignorancia. Un sacrificio por la ignorancia. Señor, yo reconozco mis pecados, hatat, pero también, Señor, quiero ofrecer un sacrificio por aquellos pecados que yo todavía no sé. Muchas veces nosotros, cuando comenzamos, no sabíamos del día de reposo, pero nos arrepentimos de la vida pecaminosa que teníamos. Y ahora que tenemos el conocimiento, Señor, te pedimos perdón por ese pecado que estábamos cometiendo de no conocer tus mandamientos, de no conocer tus fiestas. También ese sacrificio se debe dar. Amén. Acá también en el libro de Levíticos nos habla de una consagración. ¿Qué es una consagración? La palabra hebrea milú, que significa establecimiento y colocación. Esto no es muy difícil de comprender. Se consagraban los sumos sacerdotes. Y después tenemos que es un sacrificio de paz. En Levíticos, está en Levíticos 3:1 al 17 y el capítulo 7, 11 al 36. Es la palabra selaim, lo cual en plural es la palabra selem y la palabra hebrea shalom, paz, sacrificio de paz. Esta es una ofrenda para establecer la paz entre Yahweh y el hombre. Sencillo, no hay mucho que explicar en esto. Entonces, en conclusión, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de Yeshua primeramente? Que Yeshua fue la ofrenda, el corbán, el regalo que nos aproximó a Dios. Él no se presentó con las manos vacías. ¿Se acuerdan que resucitaron con Él los santos? Él fue el holocausto que ascendió como olor grato. Él fue el minjá, o sea, la ofrenda de cereal. Fue el pan sin levadura de cereales. Él fue el sacrificio por el hatat, o sea, por los pecados conscientes de la humanidad. Y fue el sacrificio por el pecado de la culpa, o sea, por la ignorancia del pueblo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, el asam. Fíjense en que Él hizo todos los sacrificios. Él hizo el sacrificio por la paz entre Yahweh y el mundo. Amén. Él hizo todo eso por nosotros. Entonces nosotros tenemos que presentarnos como una ofrenda de gracia, en oración, en acciones, sin relación con el pecado, siendo humildes, aprendiendo a servir a los demás, no creyéndonos ahora porque sabemos los mandamientos, ahora porque conocemos la verdad de su ley, de su Torá, que no está abolida, nos creemos mejores que los cristianos evangélicos, que los pentecostales. Acá nos está enseñando que debemos ser humildes y servir. ¿Cómo nosotros podemos enseñar a los demás si nuestro corazón está enaltecido? Claro, ahora somos sacerdotes. Claro, ahora guardamos los mandamientos. ¿Cómo podemos? Nadie nos va a querer escuchar si nosotros somos soberbios. Nadie quiere escuchar a alguien que lo único que quiere enseñar, si no enseña con amor. Nadie se va a querer acercar a Dios. Entonces, todo lo que nos enseña acá, cada una de las cosas que nombré, que era una ofrenda, un holocausto, que era el holocausto, el sacrificio por el pecado, por la culpa, todo eso nos enseña que debemos darle al Señor lo que Él hizo por nosotros. Ser sin pecado, humilde, aprender a servir, quitarnos, despojarnos de nosotros mismos, de los conocimientos que podamos tener y aprender a servir a los demás. Amén. Por eso es tan importante el libro de Levíticos, porque nos enseña cómo debemos presentarnos cada mañana. Decía aquí el sacerdote, tenía que presentarse cada mañana y no permitir que el fuego de Dios se apague en nosotros.